Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo esa corrección en el mercado americano, da continuidad a las caídas. Como ya decíamos en el vídeo, el resumen semanal, era muy peligrosa la zona actual porque estamos empezando a perforar soportes muy pero que muy importantes, y con las caídas encima que estamos viendo en la sesión de hoy, pues estamos poniendo en riesgo esos mínimos que veíamos la semana pasada en los índices americanos, y eso nos acercaría más a la posibilidad de que nos encontremos dentro de una nueva tendencia bajista, ya no tanto en una simple corrección, sino en una nueva tendencia bajista que nos llevase a ver nuevas caídas en las próximas semanas. Por lo tanto, la situación se está empezando a complicar bastante en Estados Unidos, y si no vemos una recuperación rápida desde la zona actual, pues además podemos ver que esa situación se contagie también a Europa, que de hecho en la sesión de hoy también estamos viendo caídas bastante importantes, aunque de momento podemos pensar que se sigue manteniendo muy cerca de esos máximos que veníamos viendo en las últimas semanas. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que está cayendo muchísimo de nuevo en la sesión de hoy, como veíamos a mitad de la semana pasada. De momento, pues bueno, al igual que decimos de los índices europeos, podría ser una simple corrección, pero todavía estamos muy cerca de esa zona de máximos. Vamos a analizarla porque vamos a sacar varias conclusiones, y además el movimiento que vimos la semana pasada fue muy pero que muy interesante. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que después de una gran subida que había vivido su cotización, ahora parece que las últimas sesiones pues parece que está recogiendo un poquito los muebles. Vamos a ver dónde debería frenarse la corrección para pensar que puede seguir manteniéndose al alza y romper esa resistencia tan importante que tenemos por delante. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es OHL. Vemos que parece que se mantiene en esa tendencia alcista, pero empezamos a notar alguna que otra señal de debilidad que quizás nos anticipa que vamos a ver una corrección más importante en el gráfico. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con estas tres acciones. La primera de ellas que vamos a ver como cada lunes es el Banco Santander. Fijaros cómo en la sesión de hoy pues estamos viendo un castañazo bastante importante. Fijaros cómo ya hace un par de semanas atrás decíamos que notábamos algo de debilidad, que si cogíamos, fijaros, el gráfico horario, pues podríamos detectar alguna que otra divergencia en la subida que debíamos vigilar, porque si acababa perdiendo la media móvil de 70 sesiones podríamos tener el pistoletazo de salida para una corrección mayor. Pero fijaros cómo esto sucedió, perdió la media móvil de 70 sesiones y luego volvió a repuntar. ¿Qué pasaba? Pues que si os fijáis en el gráfico horario, vimos un claro rechazo a la zona anterior de máximos. La superamos por 1 céntimo, 2 céntimos la zona de máximos anterior, pero nos dejaba en el gráfico una clara señal de rechazo y una clara señal de que le podía costar mantenerse al alza. Y de hecho, fijaros cómo luego se iba acercando de nuevo a esa media móvil de 70 sesiones, y hoy parece que de nuevo la ha vuelto a perder. Ahora seguramente mucha gente dirá, bueno, a lo mejor nos encontramos en la misma situación que la semana pasada. Hemos visto una corrección, quizás nos vamos a cerrar el gap que dejamos la sesión del miércoles y volvemos a repuntar y continuamos con la tendencia alcista. Pues bueno, podría llegar a suceder, pero ahora donde nos ha dejado claras señales de debilidad era en el gráfico diario. ¿Por qué? Porque en toda la subida que llevamos viendo, fijaros, en todo febrero, habíamos visto que se mantenía la tendencia alcista y habíamos visto cómo el RSI se encontraba con bastante claridad por encima de la zona de 70, acercándose muchísimo a la zona de 80, pero con la caída que vimos el martes de la semana pasada y el repunte que vimos en la sesión del jueves, donde parecía que iba a romper de nuevo los máximos que habíamos visto la semana anterior, pues fijaros cómo al final se acabó formando una nueva divergencia donde el RSI ya no llegó a la zona de 70, estaba en la zona de 67,88. ¿Esto que nos marca? Pues una clara señal de debilidad, más aún si le juntamos la caída que estamos viendo en la sesión de hoy. Por lo tanto, me costaría creer que simplemente con la caída de hoy ya vamos a tener suficiente y va a poder mantenerse al alza. Yo creo que es cuando podríamos empezar a ver que ya se confirma esa corrección. Además, que hemos vuelto a perforar esa media de 70 sesiones que decíamos que era clave porque no la habíamos perforado en el gráfico horario en toda la subida. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo el escenario más probable es que continuemos corrigiendo. ¿Qué zonas de soporte tenemos que buscar? Pues la primera de ellas en los 5,78, zona donde hizo un suelo, fijaros, a mitad de febrero y se fue de nuevo a buscar nuevos máximos. Por debajo, la zona de los 5,47, y luego ya, fijaros cómo nos podríamos ir a buscar el gap que tenemos por aquí pendiente. Fijaros, que se cerraría la zona de 5,20. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la media de 70 sesiones por el camino, y la media de 70 puede actuar muy bien como soporte en caso de ver la corrección. Fijaos cómo ahora la media de 70 se encuentra en los 5,28, es decir,
como tiene una pendiente positiva, se va acercando a la cotización. ¿Qué nos va a marcar que la media 70 tenga una pendiente positiva? Pues que cuanto más lenta sea la corrección de Santander, que vayamos viendo un mayor zigzagueo y que no sea una caída en vertical, pues más arriba va a pillar esa media de 70 sesiones que puede actuar como soporte, y más arriba puede ser esa zona desde la cual la cotización de Santander, si tiene fuerza suficiente, continúe marcando nuevos máximos en el gráfico. Por lo tanto, esta semana, desde la caída que veíamos el martes de la semana pasada, pues ha sido positivo para la cotización de Santander, porque fijaos que la media 70 ha pasado de los 5,17 a los 5,28, ha ganado un 2%, que le permite quizás marcar un suelo más arriba en caso de que se confirme esa corrección y sigamos manteniéndonos a la baja. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada no era una vela para nada alcista, era una vela de indecisión, pero todavía nos seguía marcando que se mantenían pues, por encima de la banda superior de Bollinger. Y eso podría ser positivo si esta semana hubiéramos comenzado al alza, que hubiéramos tenido la señal clarísima de que todavía nos queda bastante recorrido. Pero fijaros la corrección que estamos viendo ahora. Quizás la clave va a estar en perforar el mínimo que veíamos la semana pasada. Ahí puede que entre con más fuerza la oferta y veamos correcciones más importantes y ya se confirme esa caída para buscar esas zonas de soporte que hemos marcado. La vela que está dejando esta semana es muy negativa, pero estamos al lunes y ya sabéis que la volatilidad está siendo muy alta y lo que pierde un día lo recuperan otro y lo que recuperan otro lo acaba perdiendo el siguiente. Es a lo que nos tiene acostumbrado el mercado últimamente. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que estaría dejando este mes de momento os parece bastante negativa, porque hemos visto un ataque a máximos, no ha conseguido mantenerse de momento en esa zona de máximos y estamos viendo una corrección. Muchas veces, después de ver subidas tan fuertes como las que habíamos visto en los últimos meses, pues la cotización tiende a buscar de nuevo que la cotización se mantiene entre las bandas de Bollinger. Fijaros como la banda superior de Bollinger ahora mismo está a los 5,82, es decir, podría tender a esa zona. Si quizás ahí vemos que de nuevo vuelve a entrar la demanda, pues nos quiere marcar que quizás se va a mantener en esa zona a cierre mensual. Y eso pues, puede llegar a ser positivo, pero si vemos que no se frena y continúa corrigiendo, pues cuidado porque la corrección puede llegar a ser mayor y quizás tenemos que ir a buscar los soportes que habíamos puesto más abajo en el gráfico diario, en la zona de 5,47 o de los 5,20. Aunque, como os digo, cuidado con la media de 70 porque puede que sea complicado que la perfore del primer tirón. Es decir, puede a lo mejor la media de 70, en el caso de que vaya a seguir corrigiendo, se apoye en ella, vuelva a repuntar y luego la perforemos. Si va a mantener la tendencia bajista, si no, simplemente es apoyarla en ella, a lo mejor vemos un movimiento lateral y luego puede mantenerse al alza. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. De momento, en conclusión, lo que podemos sacar es que con lo que estamos viendo ahora mismo, todo apunta a que podemos seguir corrigiendo. Por el rechazo que vimos a mitad de la semana pasada y porque en el gráfico diario ya tenemos una clarísima divergencia donde en el último pico hemos visto que se han mantenido por debajo de la zona de 70, es decir, ahí ya no había fuerza suficiente, ahí entra la debilidad en la cotización del Banco Santander y nos marca que ahora sí que sí viene esa corrección. La confirmación, pues yo creo, como os decía antes, que si perfora los mínimos que vimos la semana pasada, los 5,88, hoy se ha quedado muy cerquita, pues no va a quedar más remedio que quizás una semana, 2 semanas, donde veamos que la cotización del Santander vira ese rumbo del alcista que habíamos visto en las últimas semanas. Vamos a seguir con la cotización de Grifols. Fijaros cómo lo había hecho muy bien a finales de febrero, una subida muy vertical que nos había llevado de nuevo a alcanzar los máximos que habíamos visto a finales del pasado año, en el mes de noviembre. Fijaros, para la zona de los 11,40 aproximadamente, 11,38. Evidentemente es una zona clarísima de resistencia, pero ahora la lectura que tenemos que hacer con Grifols es la misma que hacíamos por aquí, donde veíamos que mantenía la tendencia alcista y decíamos, parece que quiere irse de nuevo hasta la zona de los 12 euros, es donde está el techo que teníamos en febrero de 2024. Ahora, pues podemos plantear quizás el mismo escenario. ¿Por qué? Porque de momento, aunque sí que es verdad que las caídas que estamos viendo en las últimas sesiones, de momento podemos pensar que mantiene la subida que llevamos viendo desde principios de febrero en su cotización. ¿Dónde está la clave ahora? Donde la teníamos a finales del pasado año, en que en el caso de ver una corrección no perforase la media de 70 y 200 sesiones. Fijaros cómo en la sesión de hoy simplemente estamos cerrando el gap que dejó por aquí en la sesión del 27 de febrero y aún si seguimos corrigiendo hasta la zona de 960 podría ser un movimiento normal de consolidación de una vez que hemos roto una resistencia, un techo, volver hasta esa zona, consolidarla como soporte y a partir de ahí mantenernos al alza, apoyándonos sobre la media de 70 y 200 sesiones. Eso sería lo más positivo. De momento no tenemos ninguna señal clara
el gráfico de debilidad ni de divergencias. Simplemente pues estamos viendo una corrección importante después de una subida muy vertical en el mes de febrero. Es que fijaros, en el mes de febrero hemos tenido una subida a máximos de un 38%. Por lo tanto, pues no es nada de extrañar que ahora mismo estemos viendo una corrección en la cotización de Grifols. Como os digo, la clave no perforar los 960. Si perfora esos 960, pues ya vimos lo que pasó por aquí. En el momento que perforó esa media 70 de 200 sesiones, cayó en picado. Y volvemos a pensar que nos mantenemos en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde comienzos de 2024. Y seguiríamos alargando. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que de momento podemos pensar que está salvando los muebles. Fijaros cómo habíamos conseguido en octubre, noviembre del pasado año superar esa media de 70, que anteriormente había actuado como resistencia. Fijaros en toda la caída que llevamos viendo desde 2020, pero ya habíamos visto anteriormente que a lo mejor la superaba y volvía a corregir. ¿La clave dónde estaba? En noviembre, que se mantuviese sobre esa media de 70. No lo consiguió y cayó en picado. Ahora, fijaros, estamos muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde está la clave? Que no veamos que a cierre semanal se mantienen por debajo de la media de 70. Ahora mismo la media de 70 está a los 10,01, un poquito por encima de donde estaría ahora mismo la cotización. Si vemos que a lo mejor la sesión de mañana y la de pasado se mantiene a la baja la cotización, pero de cara a las últimas sesiones de la semana vuelve a repuntar con bastante fuerza y cierra por encima de la media de 70, pues yo creo que podría llegar a ser positivo. Si encima la semana siguiente damos continuidad al rebote, más aún. Pero yo creo que ahí es donde va a estar la clave. También tener en cuenta que estamos hablando de Grifols, no estamos hablando de otra acción que se comporta de forma más tranquila. Fijaros cómo en noviembre también parecía que salvaba los muebles sobre la media de 70 y la siguiente semana, una semana, te metió una caída, fijaros, del 18%. Por lo tanto, cuidado también con eso, porque las caídas suelen ser muy fuertes, al igual que las subidas también suelen ser muy fuertes en su cotización. Hay que estar muy, pero que muy atentos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela del mes de febrero fue muy positiva, pero de momento la vela que está dejando en el mes de marzo pues deja alguna que otra duda, porque nos hace parecer que hemos visto un rechazo a esa zona de resistencia, los 11,30, y a partir de ahí ha vuelto a corregir. ¿Qué sería lo positivo? Pues ver quizás que se apoya sobre la media de 6 sesiones dentro de este mes, de los 9,63, coincidiría con esa zona de soporte que hemos puesto en el gráfico diario y a partir de ahí vuelve a entrar la demanda y se acaba recuperando esta vela final de mes. ¿Eso que nos marcaría? Que podemos continuar con el impulso y que a lo mejor nos vamos a buscar esa zona de los 12 euros que dejamos pendientes en el mes de noviembre. Por lo tanto, como os digo, creo que no es un movimiento ahora mismo para alarmarnos. Lo que estamos viendo en Grifols pues es una simple corrección. La clave en el más corto plazo está en la zona de los 9,60, donde se podría encontrar con la media 200 y las 70 sesiones. Y si vemos que ahora, en vez de actuar como resistencia, como hemos visto anteriormente, en vez de actuar como soporte, nos daría la señal de que podemos estar dentro de una nueva tendencia alcista. Y vamos con la siguiente de las acciones, que es OHL. Fijaros cómo en la subida que estamos viendo en OHL estamos comprobando que tiene una clara divergencia entre la cotización y el RSI. En principio, fijaros cómo también vimos la divergencia por aquí en la sesión del 18 de febrero, donde marcó el último pico antes de ver esta corrección. ¿Qué pasaba? Que en ese último pico el RSI estaba en 74, es decir, todavía marcaba que tenía bastante fortaleza, pero en el pico que hemos visto la semana pasada, fijaros, el RSI se quedó en zona 70-91, es decir, ya vamos notando que tiene un poquito más de debilidad. A lo mejor no es suficiente ya para poner fin a la subida o para ver una corrección más importante y irnos a buscar la media de 70, que está a los 0,40. Pero sí que es verdad que hay que estar un poquito más pendientes porque empezamos a notar señales de debilidad. Además, fijaros cómo la zona de los 0,51, que es la zona que ha alcanzado esta última semana, fijaros que coincide con ese techo que veíamos en agosto de 2023. Por lo tanto, es una zona muy, pero que muy importante. Esa divergencia que estamos viendo ahora nos puede marcar una corrección, pero una corrección que no tendría por qué romper la tendencia alcista que llevamos viendo desde el tercer trimestre del pasado año. Podríais buscar la media de 70, como ya lo hizo, fijaros, en febrero, ahora mismo está en los 0,40 y a partir de ahí continuar con el impulso y punto pelota, y luego continuar manteniéndose al alza. Si cogemos el gráfico semanal, vamos a coger un poquito en perspectiva más a medio y a largo plazo, porque decíamos que podríamos estar empezando a experimentar quizás un giro
en la tendencia de OHL, que lo que estamos experimentando no sea un simple rebote, sino un impulso más fuerte, algo muy parecido a lo que teníamos por aquí, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, donde acabamos viendo una subida bastante fuerte por encima de la media de 70. Fijaros que de momento apunta bastante bien y de momento se está manteniendo muy bien en el gráfico. ¿Dónde podría estar el objetivo de esa subida tan fuerte? Pues quizás en la zona de 0,60, donde también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Es decir, sí que es verdad que podríamos estar experimentando que la tendencia en el corto medio plazo ha cambiado. Ahora nos estamos manteniendo al alza, fijaros, ya desde los últimos 4 o 5 meses. Eso es raro en OHL porque normal es ver un repunte como mucho de un mes, mes y medio, como muchísimo, luego continúa corrigiendo. Fijaros que lo que hemos tenido desde el 2023 a un repunte, pero luego continúa corrigiendo y ahora pues parece que esa tendencia ha cambiado y nos hemos mantenido en la alza. Pero la tendencia en el medio y largo plazo, pues evidentemente no ha cambiado todavía la cotización de OHL. Deberíamos ver pues algo más. Quizás deberíamos ver que supera esa zona de los 0,60 con claridad. Luego vemos una corrección, se mantiene en esa zona de los 0,60, la consolida como soporte, seguimos marcando unos máximos crecientes, es decir, algo así. Por lo tanto, eso creo que todavía nos queda un poquito. Lo que está claro es que una cotización que lleva una tendencia bajista tan larga, desde el 2014, pues para darse la vuelta, pues le va a costar. Y quien lleve mucho tiempo en su cotización lo sabe. Fijaros como desde el 2018 la cotización de OHL no levanta cabeza. Y se ha mantenido, podemos pensar, en un lateral. Parece que en el gráfico es un lateral. Fijaros que se ve muy bien el gráfico mensual. Fijaros. Pero ha ido perdiendo. Ahora sí que es verdad que parece que intenta darse la vuelta. Pero algo puede ser parecido a lo que vimos en 2021 o 2022 y luego continuó corrigiendo. Por lo tanto, vamos a ir con calma en la cotización de OHL. Vamos a ir poniendo objetivos quizás en el corto y en el medio plazo, y si luego nos llevan a que cambie la perspectiva en el largo plazo, pues mucho mejor, pero tampoco nos vamos a anticipar a los acontecimientos. Algo positivo que hemos comentado alguna vez en el gráfico semanal de UHL es que fijaros que teníamos una divergencia en el gráfico semanal y esa divergencia se confirmaba si superaba la zona de los 0,42. La superó con bastante claridad. Estamos en los 0,51 ahora. Esa divergencia nos puede marcar que podemos ver un repunte más importante, pero no que vayamos a ver un giro en el medio y largo plazo, de momento. Por lo tanto, pues bueno, es bastante positivo, pero vamos a ir con calma. Fijaros cómo también en el gráfico semanal estamos apreciando que la cotización de OHL pues está cogiendo ya en el RSI una zona bastante interesante, los 74,17, se nos marca bastante fortaleza. Además sigue manteniéndose al alza y cuanto más nos consigamos mantener al alza en estos niveles en el RSI va a ser más positivo, porque luego en el caso de que veamos una corrección importante nos va a marcar que podemos ver esa última subida. Si tenemos en cuenta esto, no sería para nada de extrañar que desde la zona actual quizás nos vayamos a buscar la media de 70, esa corrección que nos está marcando la divergencia en el gráfico diario se cumpla con esa corrección hasta la zona de los 0,40 y en esa zona veamos un último impulso hasta la zona de los 0,60. Podría llegar a suceder, pero vamos a ir pasito a pasito. De momento no está ni corrigiendo prácticamente, estamos en la parte alta. Por lo tanto, vamos a ver qué acaba sucediendo. Que sí que es verdad que tenemos una divergencia muy clara y que en el último pico parece que no tiene fuerza suficiente porque está muy justito ahí en la zona de 70. Sí, pero vamos a ver porque a lo mejor todavía le puede quedar un impulso mayor a los 0,52, 0,53 y quizás que se forme otra nueva divergencia donde ya veamos al RSI por debajo de la zona de 70 y ya nos marque claramente que nos vamos a buscar esa media móvil de 70 sesiones. Esa es la típica acción a la que hay que prestarle bastante atención, pero quizás hay veces que anticiparse a los movimientos puede salir bastante caro. Por lo tanto, como os digo, vamos con calma. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Comenzamos la semana prácticamente como acabamos la anterior en Estados Unidos. Sí que es verdad que la sesión del viernes veíamos un pequeño rebote, pero no teníamos señales que de momento se fuera a dar la vuelta de forma clara ya, y es que se están empezando a perforar soportes bastante importantes. Desde que acabó esa corrección en el año 2022, nos hemos acostumbrado quizás a ver algún susto de una semana, como mucho,
en los índices americanos, en el S&P 500, y luego volverse a recuperar muy bien y nunca poner en riesgo zonas de soporte clave. Y ahora mismo lo estamos haciendo. Por lo tanto, ese escenario que se podría repetir del año 2022 va cogiendo más fuerza. Sería quizás una corrección importante en los índices, pero no rompería la tendencia alcista en el largo plazo que viene acompañando a los mercados en los últimos 15 años. No la rompería, pero por ahí tendríamos que pasar para comenzar una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Por lo tanto, siempre que nos enfrentamos a situaciones así, pues como mínimo tenemos que ser bastante cautos a la hora de operar y de tener en cuenta nuestras inversiones. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, pero tenéis todos muy buen día.